Hola, bienvenidos una vez más al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, que hoy se complace en tener como invitado especial a un excelente actor de la radio, la televisión, el teatro, el cine y que además ha devenido en director teatral. Estamos hablando de Osvaldo Doime Adiós. Bienvenido, Doime, a nuestro programa Entrevista. Gracias. Bueno, hay algo a lo que me voy a referir y es que vamos a remontarnos unos años atrás, sobre todo cuando eras estudiante del Instituto Superior de Arte, cuando disfrutábamos de las actuaciones del Grupo Salamanca, desde ese momento en que tenías una marcada intención por hacer humor, un humor inteligente como era el de este grupo, en una época en que el humor cubano estaba en un boom. ¿Pensaste que también te ibas a dedicar al teatro dramático y a dirigir? Mira, nunca, mi intención siempre fue actuar y de hecho es algo que he seguido manteniendo, ¿no? Como actor, o sea, mi gran pasión es actuar, pero el teatro y el humor mismo me llevaron a la dirección porque como éramos un grupo que nacimos en Elisa y por las propias necesidades que conlleva la práctica del humor, nos llevó a algunos a escribir o a dirigir nuestros propios espectáculos y ambas cosas se fueron dando la mano. En un momento actuaba, en otro tenía que actuar y dirigir o escribir algún guión y eso para mí ha sido como un entrenamiento que me ha llevado a lo largo de estos años, que ya son unos cuantos, ¿no? Sí. A llegar a este tipo de espectáculos que tienen, digamos, donde trabajo con otros géneros, con otras... De eso vamos a hablar más adelante. Pero además de todo lo que refería respecto al humor y a ese juego de roles en los que dirigías, actuabas, escribías, hay algo que también fue, considero como televidente, como espectador, importante en tu carrera, y es el vínculo del humor con la televisión. Surge el programa Sabadazo, por la calle dejaste de ser Doime para convertirte en Margot. Creo que además son los años en los que surge el Centro Promotor del Humor. ¿Cómo piensas que influyó tanto la televisión como el Centro Promotor del Humor y tu dirección al frente de todo este movimiento humorístico en tu carrera profesional? Influyó muchísimo. Sobre todo porque Sabadazo y el personaje de Margot me dio la posibilidad de ampliar un espectro de comunicación a un medio tan importante como la televisión, porque con el Grupo Salamanca, el grupo que yo pertenecía, y a todo ese movimiento de jóvenes humoristas que ya venía desde una primera, bueno, del primer impulso que dio el Conjunto Nacional de Espectáculo con Alejandro García Virulo al frente, en el Cine Teatro Acapulco. Después vino esta refundación del centro que fue ya en el 1994 y fue Sabadazo, yo creo, la posibilidad también de permitirme retomar esa idea y de anclarla en una realidad que era un poco hostil con nosotros, con el humor y con ese movimiento. Y fue la televisión también quien me ayudó a abrir muchas puertas, a tocar también muchas puertas y a permitirme fundar ese centro en el año 94, ya con otras características, con una personalidad jurídica, ya con líneas muy definidas en cuanto a la formación, a la dirección del humor teatral ya como tal. Vinieron las escuelas de verano, el Festival Aquelarre, bueno, desde el año 93, un año antes, publicaciones de textos humorísticos, o sea, el centro tomó como otros caminos, ¿no? La preocupación porque se superaran los propios humoristas, claro, porque algunos venían de Elisa como tú, pero hay otros que no, que tenían otra procedencia. La mayoría de los humoristas venían de otras carreras. Yo digo que la CUJAE también ha aportado muchísimo al humor cubano,
porque si revisas casi todos esos humoristas que veníamos de los años 80 y de principios de los 90, casi todo el mundo venía de la CUJAI o de carreras técnicas. Y sí, efectivamente, estos cursos de verano, los cursos de superación, pues ayudaron, digamos que a dotarnos de un instrumental para la escena, para la escritura también, y es algo que bueno, el centro fomentó en todos esos años, ¿no? Podríamos decir que marcó un antes y un después en el humor en Cuba, ¿verdad? Puede que sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque le aportó nuevas herramientas a los humoristas, porque se perfilaron muchas líneas ahí de trabajo y porque accedieron al humor grupos, o sea, el centro descentró el humor, porque era un fenómeno citadino antes de eso. Y con algunos grupos, por ejemplo, de Matanzas, como la Seña del Humor de Matanzas, De Santa o la Clara. Leña del Humor de Santa Clara. Pero a partir de la creación del centro, De los festivales de los Aquelarre festivales también. Aquelarre empezaron a salir humoristas de Guantánamo que hoy todavía se mantienen haciendo humor desde Guantánamo, como Miguel Moreno, el grupo Como Tú, como Onelio y Mireia en Holguín, además de otros grupos como Etcétera, también de Holguín, que es más reciente, pero también vino de ahí, grupos en Camagüey, humoristas de la isla, de Pinar, de Cienfuegos, y con una incidencia, sobre todo en los 90, en ese primer arranque, en el humor hecho para el teatro. Sí, sí, era una época en que se trabajaba mucho en la concepción de los espectáculos, más que en el humor, digamos, para cabaret, para televisión, para las redes sociales como ahora. Y todavía el humor no estaba tan atomizado, o sea, se trabajaba más en grupos, en puestas que tenían un sentido más grupal. Claro. Después del 2000 ya las cosas son diferentes, ya se trabaja mucho los stand-up comedy o espectáculos que tienen más los unipersonales. Doime, el año 2012 también creo que fue importante cuando fuiste merecedor del Premio Nacional, porque no solamente era un reconocimiento de la crítica, sino de las instituciones culturales. El momento en que te enteras que obtienes el Premio Nacional, ¿qué significó en tu carrera? ¿Qué sentiste? ¿Un estímulo, un impulso? Creo que siempre un premio es un impulso a la carrera, al devenir de tantos años, pero también era legitimar también el trabajo que como generación nosotros veníamos haciendo desde hacía muchos años, con todos los contratiempos que tiene este género en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, porque no es un problema de ahora, no es un problema de... el humor siempre tiene muchas... o sea, lo disfruta mucha gente, pero siempre tiene personas que están en contra del humor. El humor siempre genera... Polémica. Y entonces en su devenir, pues tiene que asumir todo eso. Pero para nosotros, para el Centro del Humor y para mí específicamente, era también legitimar muchos años en que habíamos navegado contracorriente, ¿no? Y tener ese reconocimiento fue importante también. Doime, me decías al inicio, cuando hablábamos del Grupo Salamanca, que lo que te interesaba era actuar. Y eso lo hemos comprobado en el devenir el decursar del tiempo, porque además de estas presentaciones humorísticas a las que nos estábamos refiriendo, pienso mucho en tus actuaciones con el Teatro del Público, en unipersonales como, digamos, Santa Cecilia, por solo mencionar algunos, pero también en la televisión, en personajes tan fuertes, tan serios como estuviste en La lucha contra bandidos, que terminó hace muy poco de salir al aire, un año tal vez un poco más. ¿Qué tipo de personajes, después de haber transitado por tanta multiplicidad de estilos, prefieres? Mira, prefiero personajes que tengan un componente. Nosotros no somos tan lisos, no. Creo que la química para un personaje, para aceptar un personaje también es que se mueva el personaje en lo paradójico, en sus conflictos, pero que tenga también componentes que puedan coexistir lo dramático con lo humorístico, que puedan tener
una pizca de todo eso, porque nosotros no somos de una sola manera, sobre todo nosotros los cubanos, ¿no? Tenemos componentes que nos hacen más humanos. En una entrevista me dijiste sobre eso mismo, como cubano trato de lanzarme con todos los personajes siempre que esté buscando la verdad. Sí. Y creo que es algo también a lo que hacía referencia. Los conflictos, las paradojas, pero también que tengan su verdad y que como actor tú lo puedas... Y sobre todo personajes que me reten a aventurarme en un territorio que no haya transitado. Eso importa mucho y que yo pueda desde ese personaje defender una verdad y llegar también a la verdad de ese personaje y que me rete. Eso es lo más importante. Y los medios, porque durante muchos años estuvo el programa de la radio, la televisión ya la hemos mencionado, el teatro. ¿Cuál es el que prefieres? Mira, cuando estoy en un medio digo, ay, esto es lo que más me gusta, el cine, pero definitivamente yo me quedo con el teatro. El teatro para mí es importante porque es como el bastón que uno hunde todos los días, ¿no? Y busca, siembra, labra, y uno ve cómo la cosecha va creciendo. Si tú vienes a ver este espectáculo, por ejemplo, más reciente, que estamos haciendo, si vienes... después hablamos de eso, pero tú ves cómo el devenir, los días, hacen que el espectáculo vaya cambiando en muchas direcciones. Y eso es lo lindo que tiene el teatro, que a veces la televisión y el cine hacen una cosa y se quedó ahí. Cuando tú lo ves en la casa, tú dices, pero ¿por qué yo hice eso? Tenía que haberlo hecho diferente. Pero ya está ahí. Bueno, es lo rico del teatro, de vivir el aquí, el ahora, pero claro, también el cine va a estar ahí siempre. El alcance de la televisión y del cine son inmensos y tienen un hechizo particular a la hora de hacerlo. Por eso te digo, cuando estoy haciendo una película, digo, ay, si yo pudiera hacer siempre películas, o si yo pudiera hacer televisión, o sea, y llegar a tantos hogares, a tantas personas. Y la radio tiene una magia que no sé decirte. Con la radio también, yo estuve haciendo este programa casi 14 años en Radio Taíno. Además, empecé en la radio, en Holguín. Y para mí la radio tiene un hechizo especial también. O sea, que lo importante también creo que es poder sortear todos los medios y abrir una puerta y entrar en el otro, porque todos te aportan algo que redunda favorablemente en los resultados de uno como actor. Bueno, yo te propongo hacer una breve pausa. Enseguida vamos a continuar conversando con Osvaldo Doyme a Dios sobre el tan añorado espectáculo que de seguro todos querrán ver después de ver algunas imágenes acá en nuestro espacio que le vamos a proyectar. Enseguida continuamos acá en nuestro espacio entrevista. Y continuamos en nuestro espacio entrevista conversando con Osvaldo Doyme a Dios. Toda una primera parte haciendo un recuento de tu vida como actor, sobre todo, en los distintos medios, en los distintos géneros. Pero vamos a hablar y hacer ahora un poco de énfasis en tu obra como director. Estamos acá en la nave Oficio de Isla. Disfrutamos hace un año aproximadamente, tal vez 2, ya esta pandemia nos tiene un poco, del espectáculo Oficio de Isla. Se estrenó en el 2019. Bueno, 2019, 2 años, 3 años casi. Sí.
Háblame, Doime, de cómo surge este espectáculo, por qué decidiste que ibas a dirigir algo tan sui generis, donde ibas a mezclar actores, músicos. Siempre hago esta historia. Cuando yo entré en ELISA, la doctora Graciela Pogolotti nos daba una asignatura, al principio unas conferencias que se llamaban Introducción a la Especialidad. Y ella nos reunía en ese salón de actos de ELISA a actores, dramaturgos, músicos, artistas visuales, y hablaba de temas relacionados con el arte en general, por encima de cualquier división. ¿Cómo es ella? Como es ella. Entonces creo que eso está ahí de base. Por eso la escuela es tan importante, ¿no? Y siempre se habla de romper esas fronteras que como creadores a veces nos separan. Y cuando Arturo me leyó el texto de Tengo una hija en Estamos Harvard. hablando de Arturo Soto, Arturo porque Soto, recuerda que el programa sí, sale sí, sí. hacia... Arturo Soto, director de cine, narrador también, cuentista. Bueno, tiene muchas películas dentro del cine cubano, Amor Vertical, Pon tu pensamiento en mí, Bocacherías Habaneras, en fin, tiene una obra cinematográfica reconocida. Arturo me leyó este texto, que inicialmente había sido un guión de cine y nunca se filmó, no pudo tener la producción de eso, y lo había llevado al teatro. Arturo me lo leyó y yo empecé a darle vueltas a aquello, y yo dije, pero si esto se le pusiera tal cosa y se le pusiera música en vivo, y si hiciéramos... Y empecé a darle vueltas porque era un momento, la obra trata de un momento de la transición entre imperios, y quería que estuviera toda la esencia cubana. Tengo una marcada intención en los últimos tiempos hablar sobre la espiritualidad cubana y sobre esas cosas que nos definen como nación, ¿no? Y esta obra me daba la oportunidad de abrir como esas compuertas entre eso, pero siempre dije, tiene que ser con un equipo multidisciplinario de actores, bailarines, músicos, cosa que es muy difícil en nuestro contexto. Así que me di a la tarea de enamorar a algunos actores que enseguida me dijeron que sí, y después de la filmación de LSB, llegábamos a La Habana Lucha contra bandidos. de Lucha contra Bandidos, y ensayábamos la obra en un espacio que era un poquitico más grande que esto donde estamos aquí parados. Allí se montó. Claro, empecé a ver espacios dentro de la ciudad donde se pudiera hacer la obra, ¿no? Y dimos con este almacén contiguo aquí a este lugar en el puerto. Nos asomamos fui con un amigo, me dijo, mira, puede ser, no podría ser aquí, me asomé por un huequito. Sí, vamos a sacar los permisos para venir, y hablamos con muchas personas, vinimos, medimos el espacio, y entonces empecé a armar un espectáculo donde el público se trasladaba. Hablé con Guillermo Ramírez Malberti, un artista visual, y empezamos a trabajar en esas instalaciones, en esas piezas que también conviven con el espectáculo. Y esa propia dinámica de trabajo con músicos, con artistas visuales, con bailarines, pues fue modelando una apuesta diferente que el público asumió en un lugar donde no se hacía teatro habitualmente. Y esa primera temporada la estuvimos haciendo todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No, es que recuerdo que a todo el mundo le decía justamente eso, es que es una apuesta diferente, tienes que llegar temprano porque desde que entras, ese contacto con el mar y con el puerto ya era... Ya era parte de... Exactamente, era parte del espectáculo, el performance de Gretel, la manera en que ubicabas al público en el escenario, luego la manera de retirarse, y todo tan cubano que mantuviste también en el espectáculo que hoy está en cartelera, que se llama Luz, y al que también quiero que hagamos alusión en nuestro... Bueno, este espectáculo, Oficio de Isla, que todavía lo tenemos en el repertorio de nosotros, pues nos dio la idea de continuar trabajando en esa dirección y seguir apostando por hacer espectáculos que dialoguen con nosotros mismos, con nuestros oficios, y que dialoguen con Cuba. Y de ahí nace
de esta comunidad creativa, como me gusta llamarle a nuestro proyecto, Nave Oficio de Isla, que es esta nave, este lugar hermosísimo donde estamos, y que fue el doctor Eusebio Leal quien nos legó este espacio para trabajar justamente para hacer este tipo de espectáculo, esta sala multipropósito, ¿no? Donde estamos, la bautizamos así, Nave Oficio de Isla. Comunidad creativa. Comunidad creativa, y es esto, una comunidad. Este espectáculo más reciente que tenemos ahora en cartelera, y vamos a tener en cartelera hasta el mes de marzo, en principio, porque después vamos a tener otra temporada de Oficio de Isla, y así vamos a estar jugando con... Pues qué bien, hay muchas personas que no han visto que no Oficio han de visto Isla que Oficio de Isla, tendrán que la van a venir oportunidad aquí. de verlo. Este espectáculo nace como resultado también de esa comunidad. La directora de la banda de boyeros, Daya Aceituno, dijo, ay, ¿por qué no hacemos un espectáculo musical con boleros? Ah, mira, me parece muy bien. ¿Y por qué no que los actores canten? Eso es más interesante todavía. Y es un reto para los Y es un actores reto para los también. actores. Y Lady Fernández de Juan dijo, ¿y por qué no con los textos de Cifredo Ariel, que en esos días había fallecido y además tuvo una relación visceral con la música cubana? Y dije, eso es muy interesante. Y ahí por ahí empezó a nacer este Y en espectáculo. plena pandemia, Y en plena pandemia. ¿cómo hiciste para crear lo que hoy nosotros vemos en escena? Bueno, la idea del espectáculo nace justamente cuando inauguramos esta sede. En diciembre del año 2020 inauguramos la sede. Vino el repunte ese de la pandemia, volvieron a cerrar en enero y nos mantuvimos buscando material, leyendo, trabajando por WhatsApp. Y cuando podíamos, pues nos reuníamos 3, 4, íbamos viendo el material que cada cual tenía. También estábamos investigando en otras obras de teatro cubano que nos sirvieron también de material de soporte para algunas improvisaciones y de material que está puesto en el espectáculo. Y cuando ya se pudo trabajar, pues armar un espectáculo que nació todavía sin el diseño definitivo de vestuario. Y como ves, hay cosas de la escenografía que han ido surgiendo poco a poco. Y a lo que te referías cuando cortamos en la pausa, que es un espectáculo que está vivo y cambia, como decía el maestro Estorino. Estorino, exactamente, está vivo y cambia, y constantemente, o sea, es un espectáculo en proceso, porque lo que sí decidimos hay que arrancar, y llevábamos mucho tiempo debajo de la tierra, y hay que buscar la luz, y mucho tiempo con pandemia, con todo este proceso oscuro en que hemos estado sumidos todos, ¿no? La humanidad entera. Y creo que hay eso, que necesitamos luz, y buscar la luz y buscar el contacto también con los demás, con el otro, con nosotros. Y el espectáculo tiene esa maravilla. El espectáculo es como, yo te diría, concluyendo, que es una gran ofrenda a la vida, y así hay que verlo. Ahora me dices que era una gran ofrenda, es una gran ofrenda a la vida, que resumía un poco también toda esa luz que estábamos necesitando en Cuba y en el mundo, producto de la pandemia, pero siento que desde el primer espectáculo hasta este hay una cubanía marcada. Independientemente de que el tema pueda ser universal, la esperanza del cubano, ese concepto de insularidad, de ilusión que tenemos todos los cubanos a pesar de todos los problemas que tenemos encima, está latente en el espectáculo, en el conflicto de cada personaje. Y nuestras contradicciones en cada momento. No quiero hacer espectáculos complacientes, sino espectáculos reflexivos donde reflexionemos, donde nuestras contradicciones, nuestro amor-odio salga, pero salga también nuestras mejores esencias, salga lo mejor también de nosotros. Por eso esa búsqueda, el espectáculo al principio tenía otro título, ¿no? A la luz de un bolero. Y decimos, no, ¿por qué no le ponemos luz? Que es algo que es como más preciso. Más fuerte. Más fuerte. Una urgencia, es más urgente. Y así está, luz. Doime, mencionabas ahorita que cuando te surgió la idea de Oficio de Isla empezaste a enamorar
a un grupo de actores, de músicos. Yo creo que hoy te están enamorando a ti porque sé que hay tantos muchachos, sobre todo jóvenes, deseosos de formar parte de esta comunidad creativa. ¿Cómo te las estás arreglando? Tú que no sabes decir que no. Imagínate. Yo quisiera trabajar con muchísimos actores y actrices, a los que admiro, a los que respeto. Y yo le digo a todo el mundo, vamos a trabajar, vamos a hacer, ya estamos aquí en este espacio, hay un nexo fuerte también con estudiantes de la Escuela Nacional de Teatro, de la ENA, muchos de ellos están aquí, muchos de ellos fueron también mis alumnos en la ENA. ¿Se van a graduar con el espectáculo? Algunos se van a graduar con el espectáculo, hay estudiantes también de LISA. Y hay actores consagrados también y músicos consagrados. Músicos consagrados, pero o sea, que haya una dinámica, una práctica más viva. A veces nos hemos encerrado mucho, nos hemos atomizado, la gente está como en su feudo, todo el mundo, y entonces a veces abrir esa puerta es lo que hace que los demás vengan. Y ojalá yo pudiera trabajar con muchísimos más actores. Pero también este espacio y esta feria donde estamos en los almacenes San José, en el Centro Cultural Antiguos Almacenes de San José. Creo que es un espacio por explotar, porque además de tener la feria, tiene lugares donde se pueden hacer muchísimas cosas con muchos actores, y nuestra intención es que este lugar, además de lo que ya tiene, sea un centro cultural lo más dinámico posible, donde todas las expresiones artísticas tengan cabida y confluencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Doime, por crear este espectáculo, por difundir justamente esa fusión de manifestaciones artísticas que pueden coexistir acá y por haber venido a nuestro programa Entrevista. A los televidentes ya saben, en estos momentos en cartelera el espectáculo Luz, pero próximamente volverá Oficio de Isla, que desde nuestro espacio se lo estamos recomendando. Gracias, Doime. No, gracias a ti. Volveremos nosotros también aquí a Oficio de Isla, a la nave Oficio de Isla. Gracias y continuamos con la programación habitual de Cuba Visión Internacional.